que yo creo que no te conoce. Así que la primera pregunta para situarte un poco es: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Y un poco qué quieres estar haciendo últimamente relacionado con el conflicto. Tenemos 5 horas, entiendo, ¿no? Para esta pregunta aproximadamente. 5.000. Pues en resumidas cuentas, soy una persona un poco loca para poder dedicar actualmente mi vida a Bitcoin, y tuve la suerte de conocerlo en aproximadamente 2014. No me gusta contarlo mucho en público, básicamente porque se suele malinterpretar. Yo lo conocí por la Deep Web, era un lugar raro, un espacio transitado para cosas no muy bien vistas, y allí pues simplemente se aceptaba o se utilizaba eso que se llamaba Bitcoin. Yo pensaba que simplemente servía para ese lugar concreto, para Silk Road y para lugares similares, como una especie de ficha, ¿no? Como cuando, por ejemplo, y entiéndase la analogía, como cuando vas al casino y simplemente hay unas fichas ahí en el casino, a ti no se te ocurre guardarte esas fichas por si acaso eso se revaloriza o lo que sea, ¿no? Y simplemente pensaba que era esa ficha que se utilizaba en ese lugar concreto y listo. Y no le hice mucho caso, y con el tiempo, yendo a un evento parecido a este, no era relacionado al ecosistema, sino que era relacionado con la inversión en general, y el ponente nombró eso que yo había escuchado, que había visto, llamado Bitcoin. Y ahí me hice un cortocircuito cerebral porque yo no entendía a Bitcoin como algo que tuviera relación con la inversión, y eso me hizo investigar mucho más. Desde entonces pues no he podido parar de profundizar en esa madriguera hasta ahora. ¿Cuál sería, digamos, tu estatus actual ahora con el mundo cripto? Yo lo que hago es ser consultor, formador, ahora autor desde hace muy poquito, y me dedico principalmente a eso, a estar en lugares como este, dar conferencias, tratar de formar a la mayor persona posible y educar en este sentido. Perfecto, educar también es una de nuestras misiones. Y has comentado tus inicios, digamos, en el mundo cripto. Ha llovido mucho desde entonces. Sí. Bitcoin lo tenemos por encima ya de los 100. Y ahora hago una pregunta que seguramente se está haciendo aquí mucha gente que quiere escuchar tu opinión. Pero, ¿cómo ves ahora, digamos, Bitcoin en este momento y en estas fases? ¿En qué sentido más específico? En general, en el sentido de cómo ves, digamos, la economía y, digamos, el sector cripto, ¿cómo lo ves a nivel tanto de evolución y como de utilidad? Si nos da tiempo y consigo llegar hasta el final de las diapositivas, ahí voy a analizar más en profundidad con datos objetivos, más que solamente mi opinión, sino que vamos a observar no solo lo que está pasando en el precio, sino cómo se puede analizar el resultado de lo que aparece en el precio en base a lo que se muestra en la cadena, lo que hay on-chain. O sea, todo lo que nos está diciendo la blockchain en base al comportamiento de cada uno de nosotros como usuarios, también de los exchanges, y eso pues nos dice la realidad, nos dice más verdad que en ningún otro mercado. Es decir, no tenemos la capacidad de ver este tipo de datos, por ejemplo, si analizamos el oro, si analizamos una empresa, si analizamos... Pues mira, un caso para entenderlo más fácilmente, cuando queremos analizar una empresa como tal, por ejemplo, Apple, o vemos el mercado y lo analizamos de forma, pues a través de análisis técnico, o tratamos de ver pues sus balances, todo lo que tiene por dentro de esa empresa, pero tenemos que fiarnos de esos datos que nos da esa empresa, ¿no? En cambio, tenemos la suerte de poder ver las tripas de Bitcoin sin que nos tengamos que fiar de que alguien nos dé esa información. Y respecto a la pregunta específica que me comentas, no sé si desgranar algunas de las cosas que vamos a ver, yo creo que ahora lo veremos. Pero sin duda, la cosa va bien. Ahora lo veremos con tus diapositivas. La otra pregunta quizá es, ya un poco ya yendo más a nivel de regulación. Hemos visto también muchos avances, en especial, bueno, aparte, digamos, de la victoria de Donald Trump en un país como Estados Unidos. Hemos visto también muchos avances, digamos, a nivel de Europa
con la ley MiCA. ¿Cómo ves el terreno, digamos, legal y con las stablecoins? Me pones en una situación un poco comprometida. Para mí, no sé si lo llamaría avances. Sé que a lo mejor es conflictivo decir esto en este momento y más en un escenario, pero ponen demasiadas trabas a muchas cuestiones que al final afectan en cierto modo al usuario. Básicamente es control y más control. De hecho, yo diría, no solo lo digo yo, Europa es el lugar más regulado del mundo y eso tiene sus cosas positivas pero también sus cosas negativas, porque en base a la supuesta seguridad o al bienestar de la población, pues al final hay mucho más control y ese control resta libertad. Y si yo tengo que decidir entre control y libertad, prefiero libertad. Sí. Yo creo que lo más interesante es que ya te dejamos con tu presentación, pero yo me puedo quedar aquí contigo todo lo que quieras. Hemos mencionado que actualmente en tu estatus actual has sacado el libro de bitcoinismo. ¿Puedes hacer 4 pinceladas de un poco qué redactas en ese libro y digamos cuál es la temática o qué pretendes dar apoyo a los usuarios de ese libro? Llevo aproximadamente 5 años recogiendo información, tratando de ordenarla, tratando de hacer algo distinto a lo que ya hay, porque no hay tanto, realmente no hay tantos libros, tanta información y sobre todo en español también es complicado. Y lo que he tratado de desglosar y de plasmar es una tesis del motivo por el que estamos en una nueva era histórica. Y esto suena como, bueno, pero se da por hecho o no. Yo le he querido poner un nombre, que se llama bitcoinismo, a esta era histórica en la que nos encontramos. Toda era histórica ha tenido, digamos, un hito central, un motivo, una especie de detonante que ha generado una nueva era. En este caso, Bitcoin provoca, por diferentes cuestiones que ahora contaré, esa nueva generación a la que entendemos como bitcoinismo. Porque ¿en qué era estamos ahora? Desde que salió Internet, que ya hace unos cuantos añitos, hablamos de la era digital, ¿no? O la era de la información, porque lo que nos ha permitido es llegar más fácilmente a toda la información que existe, algo que la mayoría de personas no sé si llega a apreciar del todo, pero es alucinante que podamos tener en nuestro bolsillo literalmente toda la información de la historia y la mayoría de personas ven gatitos en Instagram. Pero sin duda ha cambiado el planeta, ¿no? Ha cambiado todo lo que entendemos como seres humanos, como cultura, como civilización, el hecho de tener la capacidad de acceder a esa información de forma remota. Y eso ya ha generado una nueva era. Pero ya hace unos años que ha sucedido esto. Entonces, algo ha pasado a lo que llamamos Bitcoin, que, joder, cambia el juego, ¿eh? Pues yo creo que, nada, te vamos a dejar con la presentación, será lo mejor, y nada, sobre todo animar a la gente que no tengan miedo a preguntar, ya que te gusta mucho la interacción. Así que si alguien tiene alguna duda, por favor que nos corte en cualquier momento. Sí, de hecho, si podemos, aunque sea una o dos preguntas, básicamente porque yo he preparado algo, porque me lo han pedido básicamente. A mí lo que más me gusta, lo que más me divierto y además creo que es lo más interesante porque va directamente a lo que queréis saber, a lo que os interesa, es que haya preguntas concretas. Pero sé que siempre hay un momento de nadie pregunta, no sé si... Venga, vamos. Ya tenemos el primero, mira. Ya sabemos. Hola, buenas tardes, soy Juan. Estoy leyendo el título del libro, La Edad de la Riqueza Inconfiscable, y precisamente una de las dudas que más me corroe, por decirlo de alguna manera, ha sido que en la última declaración de la renta ya saben que existimos. No me han localizado, y hablo en persona, no localizan, pero sí que advierten. Cuando hablas de riqueza inconfiscable, ¿sabes lo que pasa? Que tengo el miedo de que cada vez vamos a más confiscable. Lo que has dicho antes de la libertad y el control,
me temo que cada vez nos controlan más. Y de esto a 10 años, el control puede ser muy tarde. ¿Cómo ves o cómo crees que puede variar esto y si nos podemos defender? Y no sé si Binance en particular, a la hora de entrar a los juegos de los países y de las reglas y de las leyes, al final vamos a pasar a ser un Santander, un BBVA, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo no puedo decidir sobre las decisiones de Binance y sobre lo que se va a convertir. Lo que sí sé es que tú tienes la capacidad de tener riqueza inconfiscable solo si sabes cómo autocustodiarlo. Solamente si sabes cómo autocustodiarlo. Eso es como decir, tienes la capacidad de estar fuerte, pero solo si haces deporte podrás estarlo. No por tener la capacidad de algo va a ser automáticamente así. Aquí tienes una herramienta que te permite tener esa riqueza inconfiscable. Otra cosa es cómo utilices esa herramienta. ¿Vamos, Kim? Todo tuyo, todo tuyo. ¿Hay alguna más Sí, o me falta vamos. más? Si no, ya se animarán durante la presentación. ¿Sí? 3, 2...